Este soy yo, el día de mi entierro. Un ataúd de madera, miles de personas a mi alrededor y una vecindad que lloró mi partida. Pero para llegar hasta aquí, hay toda una historia en mi vida que Chipidatos va a contarte. Así que quédate hasta el final y conoce la historia de Don Ramón, Monchito o el Rorro. Empezamos. El 2 de septiembre de 1923 nació en la Ciudad de México Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo. Creció en una familia humilde y numerosa, con un ingrediente especial, el sentido del humor. Sus padres, Rafael y Guadalupe, criaron a 10 hijos en una casa donde escaseaba el dinero, pero abundaban las risas. Y entre esos 10 hermanos, había 3 auténticos gigantes del espectáculo. Germán Valdés, el legendario Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés. A Ramón le decían Moncho, y desde pequeño ya mostraba ese carisma natural que más tarde enamoraría a generaciones enteras. Cuando tenía apenas 2 años, su familia se mudó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua. Antes de convertirse en artista, Ramón trabajó como chofer, comerciante y carpintero, oficios que después reciclaría, casi sin querer, en su personaje más famoso. Y esa noble actitud la sigo manteniendo desde que tenía yo 15 años. No tenía estabilidad económica y muchas veces se veía forzado a pedirle dinero a sus hermanos para poder salir adelante. Una limonita por caridad. Su hermano mayor, Tintán, trabajaba en ese entonces para una radio local y al ver las dificultades del Rorro, lo ayudó a conseguir pequeños papeles como extra en medios locales. A diferencia de otros artistas, Ramón debutó en la pantalla grande hasta 1949, con un pequeño papel en la película Calabacitas Tiernas, donde también actuaba su hermano Tintán. Hombre, pues que ya estás trabajando aquí. Pues acabo de colocarme, ¿y tú? Ese mismo año se casó con quien sería su primera esposa, Hermelinda Andrade. El matrimonio duró poco, pero de él nacieron sus 2 primeros hijos, Rafael y Ramón. Soy una bestia. Sí, señor. Los años 50 y 60 fueron una época dorada para la comedia mexicana, y Monchito fue parte fundamental de ella. En 1953, con 33 años, se casó por segunda vez con Araceli Juliana, con quien tuvo 5 hijos: Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Ella sería, según se cuenta, el gran amor de su vida. A pesar de ya tener papeles en televisión, las finanzas seguían siendo un problema. En varias ocasiones tuvo que mudarse porque no le alcanzaba para pagar el alquiler. Para completar sus ingresos, trabajó como pintor e incluso vendió comida que él mismo cocinaba. En 1962 participó en la película En peligro de muerte, donde trabajó por primera vez con Roberto Gómez Bolaños. Tras su segundo divorcio, Monchito se casó por tercera y última vez, con Claudia, con quien tuvo a sus últimos 3 hijos, Jorge, Diana y Miguel. Que yo prometí no volverme a casar nunca jamás, mijita. En 1968, Ramón volvió a coincidir con Roberto Gómez Bolaños en otra película, y esa amistad terminaría cambiando por completo el rumbo de su carrera. Para entonces, Roberto estaba armando el elenco de un sketch dentro del programa Sábados de la Fortuna, y reclutó a Ramón porque le encantaba su forma de hacer comedia. El sketch se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y apenas duraba 10 minutos. El éxito fue inmediato y Roberto tuvo la oportunidad de convertirlo en un programa de 30 minutos. Pero todo cambió de verdad cuando Roberto decidió crear uno de los programas humorísticos más grandes y queridos de la televisión, El Chavo del Ocho. Ay, sí. Lo dice como si fuera un empleo de mucha categoría. Monchito encarnó el papel de Don Ramón, un vecino de la vecindad caracterizado por su falta de deseo por trabajar y su constante miedo por encontrarse con el señor Barriga, a quien le debía 14 meses de renta. A eso se sumaba toda su dinámica con los demás personajes: Doña Florinda, la vecina que siempre lo golpeaba; Kiko, el niño presumido que provocaba esos golpes; la Chilindrina, su hija traviesa; y por supuesto, el Chavo del Ocho. En varias ocasiones asumía las culpas del Chavo, dejando frases épicas que aún hoy recordamos, como aquella que dice: La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y es que Roberto escribía los guiones, pero las genialidades de Monchito le daban el toque necesario. Frases como Yo le voy al Necaxa, profesor. lo consolidaron cada vez más en el corazón de los fans. A la par, Roberto tenía otros sketches donde Ramón también se consolidó con grandes personajes. En El Chapulín Colorado, nos sorprendió con El Peterete,
El Rascabuche, Super Sam y, ¿cómo olvidarlo?, Tripa Seca. Venir a salvar a bonitas muchachitas. Estás muy equivocado. Carlos Villagrán decide irse del programa por diferencias con Roberto Gómez Bolaños. Ramón, quien era muy amigo suyo, decidió marcharse también en solidaridad, aunque se cree que existían otros motivos. A finales de 1978, Florinda Mesa formaliza su relación con Roberto y pasa a encargarse de todo. Ramón no aceptó los cambios que ella quería forzar, y eso lo llevó a alejarse del programa en 1979. Se unió con Carlos Villagrán en el programa Federico, interpretando a Don Moncho, aunque el programa solo duró una temporada. Después tuvo algunas participaciones en películas, para finalmente reunirse otra vez con Carlos Villagrán en Aque Kiko, donde interpretó a Don Ramón, ahora dueño de una tienda, con Kiko como su ayudante. Hay una escena, muy comentada hasta hoy, cuando la Chilindrina persigue a Ñoño, y al ver a Ramón, corre y se cuelga de él. Esa reacción fue completamente real. Nadie le había dicho a la actriz que Monchito regresaría. Y así llegamos de nuevo al día de mi entierro. En 1988, después de 2 semanas sedado para evitar el dolor, a los 64 años de edad, falleció el Rorro. A su funeral asistieron familiares y amigos, pero del elenco completo del Chavo del Ocho, solo llegó una persona, doña Clotilde. Según el nieto de don Ramón, ella permaneció horas frente al féretro, llorando y repitiendo: «Ay, mi Rorro, mi Rorro». Incluso en el entierro, se quedó horas junto a su lápida. Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves no asistieron porque estaban de gira en otros países. Florinda Mesa declaró que no fue porque no tenía buena relación con él ni con el elenco. Y Roberto Gómez Bolaños confesó sentirse triste por no haber asistido. El hombre que le dio risas a millones de hogares se despidió casi en silencio. Ramón Valdés fue un actor talentoso, un padre dedicado y un hombre que perteneció a una familia emblemática del cine mexicano. Don Ramón, Monchito o El Rorro trascenderá siempre en nuestros corazones. Y si esta historia te tocó, como nos tocó a nosotros al contarla, dale like, compártela y suscríbete a Chipidatos, porque cada semana desenterramos una historia que merece ser recordada. Nos vemos en el próximo video.